Mi cuello. Bueno, vamos a reaccionar a este video que tenemos acá. Los 13 anti-récords del mundial imposibles de romper. Anti-récords, es decir, los récords negativos que tienen selecciones y jugadores. Veamos a ver, y él dice que son imposibles de romper. Eso quiere decir que hay que ser demasiado malo para romper estos anti-récords. Vamos a verlo y a reaccionar a ver qué tal qué tal son estos anti-récords, a ver si son tan malos como nos quiere hacer creer el compadre aquí. Los récords de la Copa del Mundo. Pero hoy vamos al otro lado de la historia. Las peores goleadas, las derrotas más duras, las expulsiones más rápidas y las marcas que nadie quiere tener. Okay. Hoy te mostraré 13 anti-récords de la historia de la Copa del Mundo. Y el primero nos lleva al Mundial de España de 1982. Hace mucho, ¿hace qué? 44 años. En la fase de grupos. Se enfrentaban a Hungría y El Salvador en un partido que, en el papel, era solo un debut mundialista más para ambos. Pero terminó convirtiéndose en una de las noches más brutales en la historia de la Copa del Mundo. Hungría ganó 10-1. 10 goles en un solo partido de mundial. Y ahí está lo curioso de este caso. Para Hungría fue un récord histórico, la única selección que logró marcar 10 goles en un partido mundialista. Pero para El Salvador la historia fue diferente, una derrota que quedó marcada para siempre. Pero ojo. Bueno, ahí está el primer anti-récord que pues dependiendo desde qué punto de vista se mire, ¿no? Es un anti-récord para los salvadoreños ser la única selección en el mundial en haber recibido 10 goles en un solo partido. Y también un récord positivo para Hungría ser la única selección en los mundiales en haber marcado 10 goles en un solo partido. Ciertamente, siempre depende del punto de vista de donde se mire, pero obviamente para los salvadoreños fue un día horrible que a muchos les gustaría olvidar. Y para los húngaros, un día espectacular donde impusieron su fútbol sobre el fútbol centroamericano. Un récord bastante doloroso, ¿cierto? Realmente nunca he visto un marcador de un mundial donde haya un equipo marque doble dígito, es decir, 10, 11 goles. Y creo que es casi imposible que se vuelva a repetir, pero le tuvo que doler bastante para El Salvador. Porque ahora te mostraré 3 anti-récords que están conectados entre sí. Así la cosa. Y pasó en el Mundial de Suiza, en 1954. Corea del Sur jugaba su primera Copa del Mundo en el grupo con Hungría, Turquía y Alemania Federal. Hungría aparece hasta en la sopa, por lo que se ve aquí. Vamos empezando y aparecen 2 récords. El primer anti-récord fue terminar con la peor diferencia de gol de la historia de los mundiales, con 16 goles en contra. Y cabe destacar que en solo 2 partidos, ya que en la época el formato era diferente. Empezamos fuerte, brother. Corea del Sur, menos 16 goles en la historia de los mundiales. Eso quiere decir que le marcaron, y solamente en 2 juegos, es decir, un promedio de 8 goles por juego. Naguará Vladimir, muy esa paliza que le metieron aquí a los surcoreanos. Chamo, qué triste. Y en ese entonces eran surcoreanos. Ah, claro, porque fue después de la Segunda Guerra Mundial. Loco, pero 16 goles, 8 goles por partido, porque solamente se jugaron 2 juegos en ese mundial. O sea, solo se jugaban 2. Cada selección solo jugaba 2 partidos por fase de grupo. Feo para los surcoreanos. Duele. No es a mí, duele. La verdad que sí. Y la historia no termina ahí, porque desde ahí se desprende el siguiente anti-récord. Más goles recibidos por una selección. Derrota ante Hungría por 9-0. Mira esa miércoles, brother. 9-0, brother. Esa Hungría, qué vaina era, chico. Brasil. Mira esa vaina, 9-0. Y bueno, esta diferencia de gol se parece mucho a la que vimos hace poquito, la del Salvador contra Hungría, justamente porque fue un 10-1. Son 9 goles de diferencia igual. Solamente que aquel se ve peor porque fueron 10 goles, doble dígito. Este se ve peor porque Corea del Sur no pudo ni siquiera anotar un solo bendito gol. Entonces los dos son malos, cada uno a su manera. Pero la verdad que recibir tantos goles en un solo partido de mundial no es nada normal. Y debe ser muy humillante. Imagínate si ya yo pensaba que el 7-1 que le metieron a Brasil en el mundial de 2014 era feo. Una vaina así debe ser horrible. Es para no volver a jugar más nunca en la vida. Y en su segundo partido volvió a caer, esta vez contra Turquía por 7-0. Y esto conecta con el tercer anti-récord de la misma selección. El arquero más goleado en una edición de mundial. Hong Deok-jong, quien recibió esos Pobre el portero de Corea del Sur. Claro, todo eso se lo llevó él. 16 goles. Para Corea del Sur ese debut en mundiales fue un desastre. El siguiente anti-récord lo tiene México. La vaina.
México empezó bien el mundial, pero tiene un anti-récord acá que según el chamo este es imposible de romper por el título del video. Vamos a ver qué tan malo es este anti-récord que tiene la selección mexicana. Una de las selecciones más constantes en la Copa del Mundo. Ha jugado muchísimos mundiales, ha tenido grandes jugadores, ha sido local, ha llegado varias veces a octavos, pero también carga con una marca incómoda. Ah, ya sé que lo que va, ya sé cuál es el dato para el que va. La selección con más derrotas en la historia de los mundiales, que sí es México. Es la selección con más derrotas en la historia del torneo, con 28 partidos perdidos. Y ojo, no significa que México sea la peor selección de los mundiales. De hecho, es casi lo contrario. Para perder tantas veces, primero tienes que clasificar muchas veces y jugar muchos partidos. O sea, sí, lo que él dice es verdad. Para perder tantas veces hay que clasificar muchas veces a los mundiales. Pero Brasil es la selección que más veces ha clasificado al mundial. De hecho, es la única selección que se ha clasificado a absolutamente todos los 23 mundiales que se han jugado y no tiene este récord. Eso quiere decir que no tiene mucho que ver con cuántas veces te clasifiques, sino más bien en el rendimiento del equipo. Así que no es tanto a favor de México. Ciertamente es un récord bastante malo. Y en este mundial pues se puede seguir agrandando si vuelve a quedar eliminado, si vuelve a perder. Entonces, mal por los mexicanos ahí. Pero, mientras más presencia tienes en la historia, más Uy. posibilidades tienes de quedar marcado también por el lado negativo. Gritar un gol es de las mejores cosas que le pueden pasar a una selección en un mundial. Pero hay selecciones que participaron en una Copa del Mundo y nunca pudieron convertir un solo gol. Y acá aparecen nombres muy particulares. China en 2002, Trinidad y Tobago en 2006, Zaire en 1974 Hay un país que se llama Zaire. Mira, tú esa vaina me voy enterando. e Indonesia, que compitió como Indias Orientales Neerlandesas en 1938. Pero aquí viene lo interesante. Este anti-récord todavía tiene una historia abierta. Porque Zaire, que hoy es la República Democrática del Congo, Ah, sí, me fregáis y le cambiaron el nombre, ¿viste? Yo sí se decía que nunca en mi vida había escuchado esa selección de ese país siquiera. nunca marcó un gol en un mundial. Pero en 2026 volverá a la Copa del Mundo después de 52 años. Y Claro, eso pero con significa otro nombre. que cada partido tendrá una carga especial, buscar el primer gol mundialista de su historia. Si lo consigue, Congo no solo va a celebrar un gol, va a borrar uno de los antirrécords más largos y silenciosos de los mundiales. Después de hablar de selecciones que no Bueno, mira, está interesante ese dato porque claro, Zaire, como dijo él, se llamaba antes la República Democrática República Democrática del Congo, que antes se llamaba Zaire, clasificó solamente a un mundial y no marcó ningún gol en ese mundial. Ahora, bajo el nombre de República Democrática del Congo, tienen la oportunidad de llegar a marcar gol en este mundial. Ciertamente no la tiene fácil porque si no me equivoco, está en el mismo grupo de de Portugal y de Colombia. Entonces es un grupo difícil, o está en el grupo de Brasil, ahorita no recuerdo, pero ciertamente, si no me equivoco, le tocó un grupo bastante complicado. Aún así, solo es un gol para salir de ese récord de nunca haber marcado en mundiales. Veamos si lo pueden lograr. pudieron marcar ni un gol en toda su historia mundialista, ahora vamos con un antirrécord que ocurrió en menos de un minuto. La tarjeta roja más rápida de la historia de los mundiales. Sí, porque ahí está la tarjeta roja y el reloj. Mundial de México 1986. Fase de grupos. Uruguay enfrentaba a Escocia en un partido decisivo del grupo E. Pero antes de que el encuentro pudiera tomar forma, antes incluso de que muchos hinchas se sentaran bien a mirar el partido, José Batista hizo una entrada durísima sobre Gordon Strachan. El árbitro no dudó. Tarjeta roja. Y habían pasado apenas 56 segundos. Así nació uno de los antirrécords más increíbles de la historia de los mundiales. La expulsión más rápida de todos los tiempos. Uruguay tuvo que jugar prácticamente todo el partido con uno menos. Después de... Berta, loco, pero que habrá que el árbitro ese sí se pasó de trucha. Ni un minuto había pasado, 56 segundos de partido. Y ya el árbitro dijo, ¿sabes qué? Hoy estoy de malas, hoy no estoy para aguantarle nada a nadie. Vos, la primera falta que hiciste, toma tu tarjeta roja. Te me largáis para tu casa, no te quiero ver más. Fuera, fuera. No, pero ¿qué? Si apenas empezando el juego, no me interesa. Largo de aquí, tarjeta roja. En un minuto de juego, fuera, no te quiero ver más. La verdad que el árbitro ese no quería tolerar nada ese día porque, loco, vamos a estar claro que para sacar una tarjeta roja a los 56 segundos, o tuvo que haber sido la falta más criminal de la historia, o el árbitro directamente le caía mal a ese jugador. O esa selección, pues.
No le veo otra explicación. De la roja más rápida de la historia, seguimos con otro antirrécord de tarjetas. Hablamos de un partido completo que se fue calentando minutos. Ah, sí, el mundial pasado con Mateo Laoz, que se quiso hacer el protagonista y sacó, creo que fueron 22 tarjetas amarillas en un solo partido, en de Holanda contra México, contra Argentina. Minuto a minuto. Mundial de Qatar O fueron 2022. no, creo que fueron 11 Cuartos de tarjetas final. Argentina enfrentaba a Países Bajos en uno de los partidos más tensos del torneo. El partido se llenó de cruces, reclamos, empujones, provocaciones y una sensación constante de que todo podía explotar en cualquier momento. Y el árbitro, Antonio Mateu, terminó mostrando 18 tarjetas amarillas. 18, mírate esa miércoles, ¿eh? 18 benditas tarjetas amarillas. Lo que pasa es que, claro, también fue error de la FIFA, sabiendo que Mateo Laoz era bastante polémico. Y ahí ya había anunciado que se iba a retirar, ponerlo a pitear un partido tan importante del mundial como este. Él quiso ser el protagonista y que todo el mundo lo recordara. Imagínate que si no lo recordaron, ahí está, un antirrécord, 18 tarjetas amarillas en un partido de fútbol. El partido de fútbol con más tarjetas amarillas en toda la historia. O sea, este árbitro se depravó de perro. Claro, el partido sí fue feo, se dieron patadas bien duro, pero fue muy feo ese partido. Muy feo lo del árbitro también, de esa cantidad de tarjetas amarillas que... El récord histórico para un partido mundialista. Fue un encuentro tan caliente que, más allá del resultado, quedó recordado como uno de los partidos más caóticos de la Copa del Mundo moderna. Y si hablamos de partidos calientes, Países Bajos aparece otra vez, pero ahora en una noche todavía más descontrolada. Esta vez en el Mundial de Alemania 2006, octavos de final. Portugal enfrentaba a Países Bajos en un partido que terminó siendo conocido como la Batalla de Nuremberg. Ah, sí, yo me acuerdo de ese partido. Los holandeses no fueron a jugar fútbol, fueron a darle patadas a Cristiano Ronaldo a diestra y siniestra, hasta tal punto que Cristiano, con la cantidad de patadas que le estaban dando, tuvo que pedir el cambio apenas en el primer tiempo, o creo que fue finalizado el primer tiempo, porque loco, no era que no lo querían dejar jugar, era que literalmente lo querían lesionar, le querían partir una pierna al bicho. Y después de eso, cuando Cristiano tuvo que salir para evitar que lo lesionaran de verdad, porque le estaban dando demasiadas patadas, o creo que sí fue, lo lesionaron, como sea, los portugueses les hirvió la sangre y empezaron a arrancar piernas también. Ese partido, yo sí me acuerdo, fue una locura. Muy asqueroso la forma de jugar de Holanda en ese juego. Muy, muy, muy asqueroso. Portugal tenía nombres como Cristiano Ronaldo, Figo, Deco. Países Bajos tenía a Van der Sar, Robben, Van Persie y compañía. Pero con el paso de los minutos, el fútbol empezó a quedar en segundo plano. El partido se llenó de entradas duras, discusiones, empujones, amarillas y rojas. Al final, el árbitro mostró 16 tarjetas amarillas y 4 tarjetas rojas. 4 rojas, mira tú esta miércoles, brother. 2 para Portugal y 2 para Países Bajos. Un récord mundialista de expulsados en un solo partido. Mira tú, 4 expulsiones en un solo juego, 2 para cada selección. Y el día de hoy, México y Sudáfrica casi igualan ese récord, porque se fueron 2 expulsados para Sudáfrica y 1 expulsado para México. Y eso que no fue un partido realmente violento. En cambio, este que está acá sí fue muy, pero que muy violento realmente. Un partido sádico. Se dieron... Eso no parecía fútbol, parecía literalmente artes marciales, kickbox, una vaina así. Era puro golpe parejo lo que se estaba dando esta gente a la vaina. Y ahora... Dice te miro solo por aquí como has estado mi reyas. ¿Qué pasó, hermanito? Sea bienvenido al stream. ¿Cómo le va? Ayer lo extrañé, no lo vi por ahí ayer. Pero bueno, fíjate, estamos aquí reaccionando a los anti-récords de los mundiales. Espero que disfruten el video, luego vamos a reaccionar a otros videitos más y vamos a ir analizando cómo va el juego de Corea contra República Checa. Es sabroso. Ya con esto de los streams yo no puedo dormirme temprano. Termino el stream y me pongo a editar el video enseguida. Termino durmiendo como a las 12 de la noche. Pero bueno, sigo entonces, hermano. Presta atención, a ver. Otro antirrécord muy curioso en la historia de los mundiales lo tiene Escocia. Escocia jugó 8 Copas del Mundo entre 1954 y 1998 y nunca logró superar la primera ronda. Sí, 8 mundiales y 8 eliminaciones en fase inicial. Y lo más increíble es que incluso tuvo casos dolorosos, como en 1974, cuando quedó eliminada sin perder un solo partido.
Otro antirrécord. Verdad, la verdad que, ya, espérate ahí. Ese antirrécord está como fregadito, ¿no? Clasificar a 8 mundiales y que los 8 mundiales quedes eliminado en fase de grupo, eso es bastante feo. Muy pero que muy feo, loco. La verdad que es un antirrécord bastante difícil de superar. Hay que ser demasiado malo, con todo respeto, para ¿cómo se dice? Para igualar este récord. 8 mundiales y nunca haber pasado de la fase de grupos en esos 8 mundiales. Hay que ser muy malo, de verdad que sí. Es triste este récord. Y ese sí está bien difícil de que alguien lo supere. Tiene que llegar a una selección que sea demasiado, o sea, que sea lo suficientemente buena para clasificar a los mundiales, pero lo suficientemente mala para no pasar de fase de grupos en 8 mundiales consecutivos. No, hombre, hay que otro nivel. Superar la primera ronda. Sí, 8 mundiales y 8 eliminaciones en fase inicial. Y lo más increíble es que incluso tuvo casos dolorosos, como en 1974, cuando quedó eliminada sin perder un solo partido. Otro antirrécord bastante curioso ocurrió en Rusia 2018, el mundial con más autogoles de la historia. En total hubo 12 goles en contra durante el torneo. Sí, sí. Yo recuerdo que se estaban haciendo memes en ese entonces todavía del máximo goleador de este mundial. Autogol. Loco, sí, el mundial empezó como con 6 autogoles. Fue una locura, nada más en fase de grupo. Una fiesta de autogoles por todos lados. Fue bastante cómico y bastante triste para las selecciones que obviamente se metían esos autogoles. Pero tenía toda la pinta de que iba a ser un mundial peculiar por esa cantidad de autogoles tan inusual que estaban ocurriendo. Una cifra récord para una Copa del Mundo. Y lo más llamativo es que no fue algo aislado. Guinness registra a Rusia 2018 como el mundial con más autogoles, marcados por 12 jugadores distintos de 11 selecciones. Mírate esa vaina. 12 autogoles de 12 jugadores diferentes. De 11 países diferentes. No, hombre. Es decir, los 12 autogoles fueron cada uno de un jugador diferente. Mira toda esa vaina, brother. ¿Eh? Cada uno un gol. Oye, esa la vaina que está. Incluso la final tuvo su propio autogol. Mario Mandžukić, de Croacia, abrió el marcador para Francia con un gol en contra en el minuto 18. O sea, hasta el partido más importante del torneo tuvo una jugada que resumió perfectamente la rareza de Rusia 2018. Y ahora vamos con un antirrécord raro, porque no pertenece a una selección que fracasó, sino a una que terminó levantando la Copa del Mundo. España, campeona en 2010, hizo historia por su juego, pero también dejó una marca curiosa. Ya. Ya sé por dónde van los tiros. La selección que menos goles anotó y ganó el mundial. Estoy casi seguro. Es el campeón mundial con menos goles en la historia del torneo. Sí. Esa sí me la sabía porque yo recuerdo que ese mundial yo lo vi y España ganó casi todos los juegos por un solo gol. Le ganó, la final la ganó 1-0, la semifinal la ganó 1-0, los cuartos de final creo que también fue 1-0. O sea, sí, fue una cantidad de partidos que terminó ganando por solo 1-0. Incluso el partido inaugural de España lo perdieron. Entonces no fue la selección más espectacular. Jugaron bien, pero a nivel de goles no hicieron mucho que digamos. España ganó el Mundial de Sudáfrica marcando apenas 8 goles en 7 partidos. En todas las rondas eliminatorias ganó 1-0 contra Portugal, Paraguay, Alemania y Países Bajos en la final. Por eso este antirrécord tiene algo especial, porque normalmente pensamos en un campeón como una máquina ofensiva, pero España ganó casi al límite. Y cerramos con un antirrécord que duele distinto, porque no le pasó a una selección cualquiera, le pasó al anfitrión del Mundial, Qatar en 2022. La selección local debutó contra Ecuador en el partido inaugural, pero en vez de una fiesta, llegó el primer golpe, derrota 2-0. Y con eso, Qatar se convirtió en el primer anfitrión en perder el partido inaugural de una Copa del Mundo. Sí. Pero el golpe no terminó ahí. En el segundo partido perdió 3-1 contra Senegal, y con ese resultado quedó eliminada después de solo 2 fechas. Fue la eliminación más temprana de un anfitrión en la historia del Mundial. Y para cerrar la fase de grupos, Qatar volvió a perder, 2-0 contra Países Bajos. Así terminó convirtiéndose también en el primer anfitrión que perdió todos sus partidos de fase de grupos. ¿Qué te parecen estos Bueno, es que si somos objetivos y somos realistas, Qatar no es que se quedó con el ser anfitrión de este mundial por ser la mejor selección del mundo, porque le encanta el fútbol, sino por esto. Todos sabemos que Infantino es uno de los presidentes, si no es que el presidente más corrupto que ha tenido la FIFA, y ese mundial de Qatar lo dejó muy claro.
elegir ese país como sede ya era polémico. Ponerlo a jugar en diciembre ya era polémico. Entonces obviamente que Qatar se iba a llevar una fiesta. Pau, pau, pau. Paliza. ¿Por qué? Por corruptos. Estuvo bueno el video, estuvo bueno. Records.